Gérmenes microscópicos invisibles a simple vista. A lo largo de la historia, estos misteriosos invasores han causado estragos en la humanidad con devastadores brotes epidémicos. Desde la peste negra del siglo XIV y la gripe española de 1918 hasta la epidemia del SARS del siglo XXI. La peste negra. La pandemia más devastadora jamás registrada en la historia. De acuerdo con Nat Geo, la peste negra le arrebató la vida a 75 millones de personas en tan solo 2 años y medio. También llamada peste bubónica, se expandió rápidamente por toda Europa a mitad del siglo XIV a través de los barcos de comerciantes y mercaderes. El cólera. Uno de los padecimientos más infames en la historia estalló en Asia y Europa y mató cerca de 1.500 personas entre 1899 y 1923. Se registraron brotes en Japón en 1817, en Moscú 9 años luego y en Berlín, París y Londres en 1831. Lo que hace esta enfermedad un ingrediente perfecto para las epidemias es su facilidad para ser propagada en el agua contaminada. Gripe española. Volvamos a 1918. Todos sabemos que esa gripe impactó profundamente al planeta. Infectó a cientos de millones de personas en todo el mundo. Abrumó a los hospitales. Abrumó a las morgues. Ciudades en todo el mundo necesitaban una solución inmediata. Muchas más personas murieron en un período de 18 meses de esa gripe que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra, una cantidad de más o menos 50 o 100 millones de muertes. La viruela. Mortal, peligrosa y capaz de desfigurar a sus víctimas. La viruela es una enfermedad que sin duda cambió el rumbo de la historia, llegando incluso a hundir civilizaciones enteras. Se estima que la viruela ha cobrado la vida de 300 millones de personas. VIH-Sida. Desde que el virus del VIH fue descubierto en Estados Unidos, se estima que ha infectado alrededor de 80 millones de personas, de las cuales 40 millones han perdido la vida. Este virus se contagia a través de los fluidos del cuerpo. Pandemias en México. Incluso antes de que este territorio se llamara México, las epidemias marcaron el destino de sus antiguas civilizaciones. La caída del Imperio Mexica y el consecuente dominio español de Mesoamérica se atribuye a muchas causas políticas y sociales, pero también epidémicas. La viruela y el sarampión, que llegaron al territorio a través de los barcos europeos, arrasaron con miles de personas, en algunos casos con la mitad de poblaciones enteras. Se considera que la población nativa disminuyó 85% a causa de las enfermedades traídas por los españoles. Entre 1918 y 1920 surgió la pandemia de la mal llamada gripe española. En México dejó al menos 300,000 muertos. La influencia AHLNL. La maestra quiso decir la influenza H1N1. Esta vez se registraron contagios en varios estados del país. Ante el rápido aumento de casos, el 23 de abril de ese año se declaró emergencia nacional y se ordenó la suspensión de clases en Ciudad de México y la zona metropolitana. Técnicamente se conoce este fenómeno como una epidemia, y en particular es la epidemia de influenza porcina. Hay epidemia viral, sí. Hay epidemia de miedo. Hay epidemia de lucro. Hay epidemia de pánico. Hay epidemia de contradicciones y epidemia de sospechas. Se implantó de golpe en México una dictadura sanitaria. Felipe Calderón se otorgó a sí mismo facultades esenciales para allanar casas y locales, suspender concentraciones públicas, aislar individuos, militarizar la asistencia sanitaria en las calles y para ponerle un tapabocas político al país. Felipe Calderón Hinojosa se ha convertido en el gran detractor de las decisiones gubernamentales en la presente pandemia por el COVID-19. Pero durante su sexenio, cuando se presentó una crisis similar con la influenza H1N1, mediante un decreto presidencial, la llave del dinero público se abrió en grandes cantidades. Solo en campañas gubernamentales, cuyo mensaje central era que el gobierno tenía el control de la crisis,
Entre 2009 y 2012 fueron gastados 89.224.349 pesos, según los contratos archivados en Compranet y el portal de obligaciones y transparencia. Hasta julio de 2010 se registraron más de 72,000 casos positivos y 1,316 muertes. Esta influenza no es tan severa y contagiosa como el COVID-19, pero la epidemia de 2009 en México ayudó a sentar las bases para los protocolos de salud que se emplean para combatir esta nueva enfermedad. Cada una de estas epidemias históricas sirvió de aprendizaje para la comunidad médica mexicana y contribuyó a la formación de nuestro sistema de salud actual. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.